¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esta es la escuela dominical correspondiente al domingo 29 de noviembre del año de gracia del Señor 2020. Y vamos a continuar con nuestro estudio del ayuno. ¿Cómo vio Jesús el ayuno? Vamos aquí a Mateo capítulo 9, versículos desde el 14 hasta el 17. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Con estas palabras lo que el Señor Jesucristo nos quería comunicar es que el ayuno que practicaban los discípulos de Juan y el ayuno que practicaban los fariseos no tiene nada que ver con el ayuno cristiano. Porque el ayuno que ellos practicaban estaba desde la perspectiva de la salvación por obras. Desde la perspectiva de voy a quedar bien con Dios a través de este ejercicio espiritual. Voy a tratar de ganar puntos para mi salvación a través de este ejercicio espiritual. Incluso muchos cristianos de hoy han caído en la tentación de hacer sentir o insinuar que hay algún mérito en ayunar, olvidando que el ayuno no es ni una buena obra ni un mérito. El ayuno cristiano, a diferencia del concepto de ayuno del Antiguo Testamento y del concepto de ayuno de Juan el Bautista y sus discípulos, y del concepto de ayuno de los fariseos de la época de Jesús, el ayuno cristiano es una herramienta para la vida espiritual, o mejor aún, una arma en la lucha contra el enemigo, en la lucha por establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces hay una gran diferencia entre ser una herramienta, una arma, a ser una buena obra de carácter meritorio. Dicho de otra manera, una gran diferencia entre ser un mérito y ser una herramienta. ¿Cuál es entonces el papel del ayuno? Dos cosas. La primera la encontramos en este mismo pasaje cuando Jesús explica, cuando le preguntan ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos fariseos y discípulos de Juan? Dice Jesús: ¿puede el que está de fiesta estar en ayuno? Con eso está aclarando cuál era el concepto que ellos tenían. El ayuno era una cuestión meritoria. Y entonces dice Jesús: eso es pasado. Corresponde a otra manera de relacionarse con Dios. Por eso pone el ejemplo y dice: no hay que poner un remiendo de tela nueva en un trapo viejo, porque se rompe. O echar el vino nuevo en odres. El odre es una vasija de cuero, porque entonces el vino nuevo, al fermentarse, crea gas. Y ese gas que crea, el cuero viejo no lo resiste y se rompe. Pero si pones el vino nuevo en odres nuevos, los dos se conservan, porque al expandirse el vino nuevo, al fermentar, el cuero nuevo soporta la presión y entonces la fermentación es más eficiente. De la misma manera que poner un remiendo de paño nuevo en tela nueva no tiene ningún problema.
Con eso Jesús nos está diciendo que ahora el concepto de ayuno va a ser nuevo. Pero sí nos dice que vamos a ayunar. Dice aquí en el capítulo 9 de Juan, nos dice en el versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Dicho de otra manera, vendrán días en que yo ya no esté físicamente con los cristianos. Estaré espiritualmente, pero físicamente no. Y entonces ayunarán. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a encontrar también en Mateo, pero ahora en el capítulo 17 encontramos un relato desde el versículo 14 hasta el 21, que dice así. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como ustedes pueden ver, ahí Jesús claramente nos dice que es una herramienta, que el ayuno es una herramienta para sacar a un género de maldad de la vida humana. No es un mérito para el que ayuna, ni un mérito para el que recibe la intercesión del que ayuna. Es una herramienta para echar fuera un género de maldad que de otra manera no va a salir, pero que no representa mérito alguno para la salvación ni de uno ni de otro, sino solamente para una mejoría dentro de los límites de la vida temporal. Es muy claro eso porque la Biblia nos enseña con toda claridad que la salvación es solamente por la fe, y la salvación es solamente por Cristo, y la salvación es solamente por lo que el Señor ha hecho por nosotros. De la misma manera, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, es decir, ningún cristiano jamás en su vida ha echado fuera un demonio. El que lo echa fuera es Jesús, porque lo hace en el nombre de Jesús. Aquí lo importante es que, armado con la herramienta del ayuno, pueda usar con más eficacia el nombre de su Salvador para liberar a una persona. De esa manera vamos a encontrarnos con un hecho completo y total. El ayuno es una herramienta para mejorar la vida espiritual. No necesariamente ni únicamente para la cuestión de echar el mal afuera, aunque obviamente es el caso de este pasaje, pero también es una herramienta para mejorar otros aspectos de la vida espiritual, para mejorar nuestra relación con Dios, nuestro servicio en la iglesia, a veces también para problemas de carácter personal, pero herramienta, entiéndase bien, no como obra meritoria. Dentro de ese marco, el ayuno queda dentro del marco específico donde el Señor lo ha colocado para beneficio de su pueblo. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, cuando la presencia física de Jesús ya no está con nosotros, el ayuno nos sirve, es una herramienta para
vivir una vida espiritual más profunda, más comprometida. Pero entiéndase bien, como lo hemos dicho anteriormente, el ayuno como una privación de lo placentero, dentro de los límites que no ponga en riesgo jamás la salud de la persona. Mis amados hermanos, vamos a continuar con este estudio en la próxima entrega. Mientras tanto, vayámonos preparando para ejercer el ayuno como una herramienta en nuestra vida espiritual que nos ayude a mejorar nuestra relación con Dios, a ser más profundamente comprometidos con Él. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú, para nuestra vida espiritual, nos has dado armas y herramientas. Y una de ellas, Señor, es el ayuno. Pero también, Señor, enséñanos a manejarla, enséñanos a usarla de tal forma que seamos eficientes en ello. De tal forma que lo hagamos sin hacernos daño. Que lo hagamos de tal manera que obremos conforme a tu misericordia. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.